Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Poncho, varonautas, ¿cómo estás? Pues muy contento, Carlitos, porque estas son las expectativas semanales madrugadoras que más nos gustan. Es muy tedioso cuando la mayor parte del año estamos informando nuevo máximo histórico y nuevo máximo histórico y nuevo máximo histórico. Esto aquí es donde se forja el carácter. Los portafolios varonáuticos fregones se forjan justo en estos ambientes, Carlitos. Así que vámonos con arrancar, si quieren, con el mapa de calor. ¿Te parece, Ponchi? Y ahí vamos a comentar. Perfecto. Saludos, amigos de nuestra visión que nos ven semana a semana. Un abrazo, un beso, lo que proceda, pero un poco reclamarles también porque no le dan manita en las redes sociales. Porque está bien que nos vean en la tele, en la teleruca, pero no sean gachos, denos también, ayúdenos con su manita en todas nuestras redes. Entonces ahí está, empezamos con ese mapa de calor. Este es el mapa de calor de la semana, cabe destacar. Acuérdense que es expectativa semanal, a veces presentamos cómo nos fue en el mes, pero esta es la semana. El mapa de calor, acuérdense, bandita pone en rojo los que han perdido en la semana. ¿Y cuánto? Por ejemplo, Apple ha perdido 13% en la semana, Microsoft 5%, Nvidia 14%. La bandita dirá, pues 5 no es tanto. Recuerden que es semanal, si lo anualizaran así nada más multiplicándolo por 52 semanas, pues sería 52 por 5, 52 por 13, 52 por 14 y así sucesivamente. El viernes tuvimos ahí algunas excepciones de verdes. El IPC en la semana pasada un día cerró en verde. Aquí tenemos algunas empresas que aún en la semana sobrevivieron, como en el sector salud, en el real estate, ¿no? También hay un poco en el consumo. Es decir, no es completamente rojo, pero sí, en su mayoría es rojo. Entonces esta semana nos dieron con tubo, Pocho. ¿Qué podemos comentar a la bandita que nos ve y anda muy alterada? por una parte, Carlitos, tienen razón y tienen cierto feeling. Aunque al principio podríamos hablar de que todo se va a tranquilizar, creo que si es el primer año, incluso segundo o tercer año de algún varonauta que esté comenzando en esto de la inversión, creo que es algo bastante fuerte, sobre todo si no vivió también lo más reciente que sería el coronavirus, ¿no? ¿Qué clase de retroceso vimos este jueves y sobre todo también el viernes? Pero desde el COVID no veíamos algo tan parecido, una caída tan abrupta, en donde incluso en 2 días cayó el Standard & Poor's un 10%, fue muy fuerte, sobre todo el jueves perdía 5.6 el Nasdaq, 4.3 el Standard & Poor's, el Dow, que iba bastante bien, perdía 1,600 puntos, y el Russell, que era la esperanza de sobre todo de mucho colega que estaba recomendando mucho Russell, marcaba 6.5 de pérdidas en lo que era uno de los peores sell-offs del año. Lo curioso es que cuando hay este tipo de caídas se generaliza en cierto sector, pero ahora desde Amazon, Apple o Meta hasta Nike o American Express, todos los sectores como el mapa de calor que mostraste, todos mostraban caídas superiores al 6, 7, 8% en esa jornada, cosa que no suele ser muy frecuentemente. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de dar esta información? Una, con la realidad, con lo que está sucediendo, pero otra, haciendo mucho énfasis a nuestros varonautas, tanto a los que están comenzando a invertir como a colegas que se dedican a eso y que a veces utilizan info de Planeta Varo para sus citas, en que, Carlitos, tú y yo somos muy viejitos, llevamos, pues yo creo que desde el 2004 y 2001 en este tema, y creo que hemos visto que los mercados tiemblan una y otra vez. Hemos visto caídas bruscas, ya nos tocó la burbuja.com, ya nos tocó la caída del coronavirus, hemos visto pánico irracional y todo tiene un común, cada que hay una caída. Los titulares de los diarios son apocalípticos siempre. Incluso ahora que padecemos la infodemia y que el TikTok o el Twitter, cualquier opinión puede ser tomada como verdad, lo cual es un error, esto tiene a la gente con mayor pánico del que debe ser. Siempre es lo mismo, Carlitos, y siempre al final el mercado se ordena y el mercado se recupera. Eso tienen que tenerlo muy claro todos los varonautas. La clave está en mantener la cabeza fría y aprovechar
de alguna forma el miedo que se está viviendo por si tienes algo de liquidez o de cash, incluso aventárselo a tus índices consentidos. ¿Por qué? Porque cuando esta volatilidad desaparece, si una volatilidad del 20 en el VIX nos pone a parir chayotes, una volatilidad del 45 como la que vimos jueves, viernes, es algo muy, muy drástico, pero también tiende a diluirse rápido. Cuando esta volatilidad desaparezca, Carlitos, serán estas mejores compañías que están en estos mejores índices las que van a liderar la remontada. Y es aquí donde realmente se crean las grandes rentabilidades. Tal vez una persona con un PPR le gusta ver la grafiquita que siempre va en verde, en verde, en verde hacia arriba. Sí, va creciendo tu saldo, pero también cada vez tu aportación va comprando más caro. Ocupas unas rebajitas como ahorita que nos dure un trimestre, 2 trimestres, baratito el precio del Standard & Poor's, del Nasdaq, por ejemplo, para que logres generar grandes rentabilidades. Recordando siempre que estas caídas, Carlitos, de corto plazo no importan, de verdad que no importan cuando alejas la lupa y si estás invertido en empresas o en índices con buenos fundamentales, porque vender ahorita por miedo y decir hasta aquí se acabó mi experiencia como inversionista, la verdad es la peor estrategia que podría seguir. Sería un grave error. Si te quedas, permaneces, incluso si traes cash y lo avientas ahorita, el mercado siempre nos recompensa a los que pensamos en décadas, no en meses o en trimestres. Ahí está el negocio en esto, comprar barato y vender caro, justo como funciona en el mercado, justo como funciona en la central de abastos, comprar barato y vender caro. Pero si te asustas en una caidita, pues lo más seguro es de que vas a darle tú mismo al traste a tu portafolio. Si los negocios o los índices en los que estás invertido van a generarte valor sí o sí en el tiempo, el precio va a acabar reflejándose con el tiempo. Ahorita es una crisis provocada incluso por el presidente Donald Trump, pero pues también si ahorita no tienes liquidez para meterle, no te preocupes, lo que ya tengas en esos activos no es una pérdida, es una minusvalía temporal, pero el dinero seguirá trabajando para ti. El mejor escudo contra todas estas incertidumbres es confiar en tu tesis de inversión y tener la convicción en lo que posees y tener la paciencia para esperar. Esto que vimos jueves, viernes, Carlitos, sí asusta. Solo se ha visto 4 veces una caída del 10% en 2 días, y una fue en octubre del 67, otra fue en noviembre del 2008, otra fue en marzo 2020 cuando fue el coronavirus, y ahora en abril 2025, que pasará a la historia como la caída de la Liberation Day o la caída de la guerra comercial de Trump, yo qué sé. Pero hay un sentimiento que está prevaleciendo, y es: una cosa es lo que nos digan los medios y otra cosa es la forma en la cual vamos a tener que deshacernos un poquito de tanta infodemia que se está viviendo en todos los medios. Está claro que Mr. Donald Trump está utilizando este tema de los aranceles y las tensiones comerciales para generar incertidumbre y de esa forma enfriar la economía norteamericana. Y ustedes dirán, ¿cómo un presidente puede querer enfriar una economía? ¿Qué propósito tiene? Lo que quiere hacer el señor es lo que hemos dicho en varias madrugadoras: él está enamorado de tener las tasas de referencia en 0,0%. Obvio, para hacer caer los rendimientos de los bonos y darle la excusa perfecta a la Reserva Federal y al Chair Powell de que bajen los tipos de interés al 0,0%, tienen que enfriar la economía. Y usted dirá, querido Baronota, ¿y esto en qué beneficia a Estados Unidos? Pues muy simple. Al hundir los tipos de referencia, el gobierno podría incluso refinanciar su deuda a una tasa más bajita y se va a ahorrar billones a largo plazo. ¿Y luego qué pasará? Pues luego que si están exprimiendo esta jugada y en un trimestre o 2 firman acuerdos comerciales con todos los países a los que tienen aterrorizados y eliminan los aranceles y las tasas ya están en 0,0, ¿saben lo que va a ocurrir, baronautas? Exactamente, las bolsas se dispararán y alcanzaremos nuevos máximos históricos en este año, es mi visión personal, y el Standard & Poor's antes de que termine 2025 rozará nuevos máximos históricos. Esa es mi tesis y como tal yo estoy posicionando mi plata, porque esta tensión provocada, lo comentaban bien en el resumen semanal, es similar pero no a lo cuando fue la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus cayó el mercado y se trataba de un rally a ver quién encontraba una vacuna. En cuanto se encontraron las vacunas, todos nos empezamos a vivir a través de pantallas, se levantaron los índices solitos. Ahorita solo es una declaración lo que se necesita y decir, ok, no habrá aranceles, habrá acuerdos comerciales. En ese momento las bolsas se van a disparar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es mejor permanecer invertido, salvo tu mejor opinión, Carlitos. Bueno, amigos, pues en estos 20 segundos que nos quedan, nada más les queremos advertir que esta semana, por única ocasión, vamos a tener 2 rounds de trompa. ¡Vámonos!
Bienvenidos a este primer round de las trompadas. Recuerden que por primera vez vamos a tener que dividir en dos, porque hay tanto material de aranceles, de trompadas, que el viernes no nos dio tiempo de hablar con Arturo Poveda. Primero, varonautas queridos y jóvenes, quiero decirles que en el primer bloque ya nos decía Poncho la caída tan fuerte que sufrió en una semana y lo poco que ha ocurrido. Yo les quiero compartir, amigos, Poncho, la primera vez que yo vi caer la bolsa de forma tan agresiva fue en el 9/11. Ese día recuerdo que yo estaba en mi querida y adorada Facultad de Ciencias, creo que me había volado una clase o algo así, estaba ahí con Harry el Sucio comiendo tortas. Y en las noticias, pues empezó a pasar. En ese tiempo, varonautas, ubíquense, el 9/11, pues no había redes sociales, obviamente. Sí había internet, pero limitado, no fluía tanto. No había teléfonos inteligentes. Era una era completamente diferente. Entonces yo vi en las noticias pues el atentado, la gente y después la bolsa. La verdad es que las noticias se nos hicieron pelotas, se les hizo bolas el engrudo, amigos, Poncho. No sabían qué reportar, si decir pues la gravedad, no tanta gente que había o que estaba pues perdiendo vidas, lastimados, y por otro lado la bolsa cayó así durísimo en cuestión de minutos. Esa fue la primera vez que yo vi algo así tan fuerte. Después ya lo dijo Poncho en el segmento 1, amigos, la burbuja.com. 2007 fue la crisis hipotecaria, la subprime. Ajá, la primera fue el 9/11, después la burbuja.com. Después vino el 2007-2008, ahí ya estaban grandecitos. Y después una tan fuerte, creo que la pandemia. Esas son así las que yo recuerdo así rudísimas. El problema de aquí es que pues no fue un evento tan hostil, ¿no, Pocho? Como el avionazo, no fue la pandemia. Aquí fue en cuestión de horas prácticamente las acciones de una persona, el señor Cheto. Creo que esto es lo que yo al menos no había visto, porque por ejemplo las hostilidades de Ucrania pues sí generaron algunos desajustes en la economía que comentamos aquí, pero nada que ver con todo lo que está ocasionando esta, pues es una guerra, ya nos lo dijo Arturo el viernes, guerra comercial, le podemos llamar así. Y luego el bofetón, el revés que dio China con su arancel simétrico del 34%. Aquí podemos ver en esta gráfica, Poncho, pero del Nasdaq, que en la anterior les pusimos el S&P como del 31 de marzo al 4 de abril, me parece, lo que perdió. Pero aquí solo es el Nasdaq. ¿Por qué? Pues porque son sus favoritas, las fortachonas, las tecnológicas. Entonces, Poncho, ¿te parece si nos das un poco una guía sobre este grafiquito que les has conseguido a los amigos varonautas? Sí, claro, con mucho gusto, querido Carlitos. Y cabe destacar algo, acabas de mencionar varios hitos en cracks bursátiles que todos, salvo el del 9/11, que fue como muy sorpresivo, todos los demás estaban un poquito cantados y en todos figuraban dos grandes referentes. Por una parte, JP Morgan y por otra parte, Berkshire Hathaway, propiedad de nuestro abuelito Mr. Warren Buffett. ¿Qué sucede y qué relación tienen estos dos personajes con el gráfico que estamos viendo? Que aunque era un poco impredecible lo que estaba sucediendo o lo que sucedería, vamos a ver, Carlitos, que curiosamente el 20 de febrero, antes de que alcanzara el máximo histórico de los índices, JP Morgan, a través de su CEO, Jamie Dimon, vendieron 234 millones de la propia acción de la compañía JP Morgan. 2 días después, en febrero 22, Warren Buffett sale y vende todas sus posiciones del Standard & Poor's y del Nasdaq. Se queda con un récord de 334 billions en un balance de efectivo. 30 días después, qué curioso que el Nasdaq cae un 24%. ¿Cómo lo sabrían ellos? ¿Quién sabe? No quiere uno a veces ser muy mal pensado entre las altas esferas, pero justamente también, Carlitos, ahora que cayó, ¿quiénes crees que vayan a ser los primeros en recomprar las acciones que antes tenían emitidas en el mercado y las van a recomprar a precios de ganga? Obviamente Jamie Dimon de JP Morgan y obviamente Mr. Warren Buffett en algún punto
volverá a comprar acciones de compañías Nasdaq y compañías del Standard & Poor's, lo cual podría darnos señal de que cuando lo hagan, el mercado estaría marcando un piso y eso sería una muy, muy buena señal. Pero obviamente, como no sabemos con precisión qué día va a venir el rebote, incluso dudamos que vaya a ser un rebote como una letra V, yo creo que va a ir testeando varias veces el piso hasta que se forme ya esa conglomeración de que no perfora cierto piso y ahí se formaría el nivel en el cual comenzaría el rebote. Si viéramos la gráfica de sentimiento del consumidor, donde primero hay mucho positivismo, llega una euforia y todo el mundo compra, luego vienen las caídas, creo que ahorita en la parte más baja, que es pánico, ahí estamos situados ahorita. Pero vamos a ver esta colaboración de mi economista favorito, que es mi papá. Nos compartió, dice, órale chicos, para su programa, creo que esto les puede servir, cómo están las cosas en el mercado, que está bastante canijo. Vamos a ver, de acuerdo a esta colaboración de mi papá, que le agradecemos obviamente, cómo conforme va pasando el tiempo, tu sentimiento, que es ahorita debe ser catastrófico y apocalíptico si llevas un mes, 2 meses en esto invertido, tu sentimiento es terrible, ¿no? Quieres hasta buscar un lazo para colgarte porque estás viendo ganancias pequeñitas. Conforme pasa el tiempo y vas alargando la lupa y te vas dando cuenta que cuando hay una caída compras barato y que sigues pensando en el largo plazo, al final terminas el sentimiento, pues como nosotros, Carlitos, que ahorita esta caída realmente no nos ha quitado el sueño, porque sabemos que nuestras aportaciones o lo que le aventemos ahorita a nuestros planes, o si nos cae nuestra devolución de impuestos acá en México en este mes, ¿qué es lo que vamos a hacer si siguen los precios de ganga? Aventárselo en nuestro plan, ¿estás de acuerdo? Y entonces, como minimizamos el sentimiento, porque ya no con cualquier pinole nos da tos, obviamente nuestros portafolios tendrán muchísimas más ganancias. A diferencia de cuando empezábamos, Carlitos, que le cascábamos, tuvimos cada tropiezo que no quisiera ni acordarme, o no, sí quisiera acordarme porque fue aprendizaje, pero al principio era todo sentimiento, todo era tripa y era ponernos a llorar porque no nos salió una operación y teníamos pues ganancias muy pequeñitas. Ahorita vemos que cae el mercado, pues qué bueno, porque vamos a aprovechar para aventarle y que a largo plazo tengamos mayores earnings. Gracias a esta colaboración a don Juan, porque pues está muy, pues es algo muy emotivo, porque al principio y creo que le pasa a todos, cuando entras, pues te crees trader, quieres, como en las películas, ¿no? Quieres volverte ahí experto, famoso, ¿no? Ganar dinero en la bolsa y pues eres puro sentimiento y cero earnings, pero cero inteligencia, cero estrategia, cero conocimiento. Y la verdad es que creo que es lo que hemos impulsado en estos esfuerzos, amigos, que si quieren entrarle al casque, pues lo hagan, pero de forma muy, muy informada, teniendo un conocimiento muy amplio y no dejándose llevar por la perrada, por todo lo que hace la banda. Entonces, si podemos aprender un poco de este gráfico, pues menos sentimiento, más análisis. Y obviamente esto se traducirá en mayores ganancias, ¿no? En mayores beneficios. Esperemos que los amigos tomen en cuenta esto, aunque nadie experimenta en cabeza ajena. Pero bueno, este es un esfuerzo que estaremos haciendo continuamente. ¿Y te parece, Poncho, si cerramos cuánto nos queda de esta sección? Podemos adelantarles que el siguiente segmento es el que se nos quedó en el tintero la semana anterior. Tú recordarás que por ahí nos decía la banda, hablen sobre las promesas que ha cumplido y sobre las que no ha cumplido el señor Copete de Rufle. Para ello hemos traído un par de puntos en nuestra sección, pero ¿te parece, Poncho, si nos vamos a nuestro segundo round? Vámonos, Recio. Bienvenidos a este segundo round de las trompadas
Fíjense nada más, qué chulada. Ahí está. Las promesas que hizo, las que ha cumplido y otras no tanto. Número 1, los aranceles, que en su primer mandato también medio intentó irse por ahí, pero ya no, fue una beta que no explotó tanto. Sin embargo, creo que ahora sí, amigos, les consta que los aranceles durísimos y entre China los más afectados. Ese pues está cumplida. Después tenemos, creo que es muy polémico. Él desde su campaña anduvo diciendo que iba a indultar a las más de 1,000 personas por el incidente del 6 de enero. Este evento fue cuando irrumpieron al Capitolio, si no me equivoco. Dijo, no se preocupen, voten por mí y cuando sea presidente las voy a indultar. Y pues sí, la verdad es que sí lo cumplió. A la fecha, amigos, ha indultado a más de 1,000 personitas que pues participaron en estos eventos. El tercero, digamos que sí cumplió y también es algo muy penoso, es el tema de la identidad de género. Acuérdense que Trump cortó el fondo y deshizo el programa. Todo este trabajo que creo que arrancó fuerte en la administración de Obama y Biden la mantuvo, incluso el fondeo y todo. Pero pues los programas sociales donde apoyaba a los grupos diversos, ¿no? Algunas comunidades minoritarias, pues le dio tache para atrás. Esto sí que lo cumplió. Entonces esas 3 me atrevo a decir que están cumplidas. También hay unas que no ha cumplido. La primera tiene que ver con TikTok. Primero dijo que TikTok se iba por ser de origen pues asiático, ustedes saben de dónde. Dijo que lo iba a prohibir y no sé qué. A la fecha, digamos que no ha cumplido. No lo ha prohibido como tal, amigos, pero sí estuvo en pausa durante 70, 80 días para, entre comillas, negociar. Acuérdense que incluso hace unas madrugadoras, Poncho, dijimos que era irónico porque Trump dijo que iba a acabar con TikTok y en el día, hace unos domingos, donde iba a ser la prohibición total, de hecho él influyó y bastante para que no se vetara. Entonces fue el salvador de TikTok. Resulta irónico, pero bueno, fue una promesa tal cual que se iba a ir y esa pues a la fecha digamos que está incumplida. También, como algunos otros gobernantes, dijo que la comida y la gasolina no iban a bajar de precio, y la verdad es que pues la inflación está con todo. El Chair Powell ya no sabe qué hacer. Cada que hay dato de core inflation, el pobre sale a decir que necesita más datos. Recordemos que ese es uno de sus indicadores favoritos y el pretexto ideal para no bajar las tasas. Aquí pues Trump ya está teniendo roces porque él, ya lo dijiste el segmento anterior, es fan de las tasas cero o casi cero. Después también él dijo que iba a acabar con la Secretaría, con el Departamento de Educación. Y ojalá y no lo haga, sigue ahí, esperemos que no lo cumpla. Que en Estados Unidos el Departamento de Educación tiene muchísimas funciones, tiene algunas oficinas en otros países como el nuestro, donde la chamaquiza que se quiere ir a estudiar a otra universidad, pues con fondos del gobierno, no les pagan la educación, pero tienen algunos beneficios, Poncho, amigos. Tienen, por ejemplo, algún subsidio en los exámenes de inglés o en el examen de aptitudes. Ya ven que en Estados Unidos para entrar a una universidad, algunas es mediante entrevista, otras mediante examen, ¿no? El SAT, el APT, estos de aptitudes. Es diferente, no es como aquí en México. Y bueno, este Departamento de Educación en los países tiene oficinas que ayudan a los chamaquitos, a la banda que se quiere ir al otro lado a estudiar, los ayuda. No sé, Poncho, por ahí se me fue alguna. ¿Tú tienes por ahí que no haya dicho? Una que nos tenía con mucho temor porque era muy directa y muy frontal contra nuestro país, era que iba a tener ya la construcción completa del muro fronterizo con México. Creo que eso está en estado pues todavía pendiente, porque aunque sí han hecho tramos adicionales, todavía se ve lejana la construcción de una frontera completa con este muro. Entonces, creo que también, Carlitos, este tema de las tarifas al país que más atacó, y qué bueno que pones esta imagen, creo que el país que más atacó fue de inicio a México, China, Unión Europea y Canadá. Y al final a Canadá y a México las terminó dando chance y no habrá pues esos férreos aranceles. ¿Qué pasa y cómo está ahora que estamos hablando de ironías? Que gran sector de la población mexicana, incluso de la clase política, sobre todo la que está más a la ultraizquierda, que durante décadas protestaron por el Tratado de Libre Comercio que firmó en los años 90 Carlos Salinas, ahora justo es la herramienta del Telecan que nos dio pie a que no tuviéramos que sufrir los aranceles de Trump. Entonces,
pues eso nos viene otra vez a reforzar algo que dijimos al principio de la creación del Planeta Varo, que no íbamos a tratar de cargarnos mucho ni hacia la izquierda, ni hacia el centro, ni hacia la derecha, íbamos a tratar de hablar como de un plan de país, un plan a nivel patria, y creo que esto se reflejó. Pero bueno, otra cosa que no ha cumplido Mr. Trump fue la reducción significativa del déficit comercial. Ese es uno de los grandes pendientes, y a pesar de que hay algunas políticas ya implementadas, pues todavía no se logra una reducción significativa del déficit comercial. Y como desde su punto de vista todo el mundo está abusando de Estados Unidos, porque todo el mundo le vende a Estados Unidos, pero pocos le compran, creo que lo que está haciendo ahora de forzarlos o de manipularlos para que vayan a producir a Estados Unidos ya lo está logrando. Ya se manifestaron las primeras compañías que van a llevar producción hacia el estado a nuestro vecino del norte, y también hay algunos, Carlitos, países que ya han buscado platicar directamente con él para ver cómo pueden manejar el tema de los aranceles. Y es que hay algo en el discurso de Trump que puede dejar mucho señuelo. Él dijo al final de su discurso del Liberation Day que estaba dispuesto a recibir propuestas que fueran fenomenales para los Estados Unidos de Norteamérica. Y al decir eso, creo que vamos a tener razón, que al final van a llegar a acuerdos, va a tener tratados de libre comercio por todos lados, y de esa forma sí va a lograr reducir su déficit comercial, pero bajo sus propias reglas, y es ahí cuando veremos el boom nuevamente de bolsa. De momento sabemos que Zimbabue ya anunció que va a suspender todo tipo de arancel contra Estados Unidos. Obviamente se están bajando los chones. Taiwán ya dijo que habría propuesto ya 0 aranceles para los Estados Unidos, y todo lo que vaya de Estados Unidos no tendrá arancel. Vietnam, alguien muy importante, lo dijeron en el resumen semanal, ahí se produce todo lo que saca Nike. Vietnam ya envió una carta ofreciéndole que va a retirar todos los aranceles a las importaciones estadounidenses, e incluso China, que juega un papel vital en el conglomerado de los BRICS, ya afirmó que está abierta a negociar mejores acuerdos comerciales con Estados Unidos en donde salgan beneficiados. Creo que tanto promete y no promete. Volvemos a pegarnos al dicho de nuestro querido Huguito Medrano, que recientemente cumplió años, y le enviamos un abrazo, de que el presidente es Chimol Trumpfio, porque como dice una cosa, dice otra, querido Carlos. Lo que sí es que, como dice ahí, lo cumplió. Your Portfolio nos tiene ahorita en la lona, con una sola trompada, amigos, en un solo jab a los suelos. Todos los portafolios están en un rojo carmesí que pues es preocupante, pero ya hemos puesto bastantes gráficos. La semana anterior pusimos el de qué pasa si no estás invertido todo el tiempo, aunque te pierdas 10, 20 o 30 días nada más de 20 años, puedes perder hasta un 500, 600% de rendimiento por andar entre y sale. Yo creo que calma, prudencia, y pues creo que, como bien lo dijiste, veámoslo como época de ofertas, ¿no? Todo a 5 pesos. Sean cuidadosos, analicen con mucha calma si van a entrar, aprovechen las ofertas, pero pues en forma muy concienzuda. No porque una acción cueste $1 es buena. Simplemente tengan cuidado. Si van a entrar, háganlo en ETFs. Estos ya lo hemos puesto infinidad de veces. A largo plazo se recupera. Pero pues tampoco la idea es entrar y que mañana ya haya perdido el 20%. Sean muy cautelosos. Váyanse con pies de plomo, amigos. Y pues no sé, Poncho, alguna información de la que tengamos que estar pendiente en la semana, algo muy importante. Recordar a los queridos baranautas que toda esta información la preparamos durante el fin de semana, porque entre jueves, viernes había mucha incertidumbre. La preparamos en fin de semana mientras pues todo el mundo estaba disfrutando. Nosotros estábamos preparando esta info. No es queja, pero lo que sí les pedimos es, ya la preparamos, ya la viste, tú compártela, suscríbete, compártela con tus seres queridos o alguien a quien le pueda servir o pueda calmarlo de un infarto. Esta información es lo único que te pedimos. Dale like, suscríbete, dale a la campanita, comparte con tu banda y vete a chambear, porque si Warren Buffett a sus 90 y tantos años todavía tiene que chambear y estar enviando resúmenes trimestrales de cómo va su compañía, imagínate lo que tenemos que hacer nosotros para echarle y salir adelante. Nos vemos el viernes. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo, y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.